tenemos un objetivo claro que es el primer lugar de este torneo 2026. Así que para eso nos hemos preparado, para eso estamos trabajando, para eso trajimos un cuerpo técnico con toda la experiencia del mundo, con toda la capacidad. Peter. Escucho. Hay una indicación de Guede para Girotti. Girotti le responde. Muy molesto Girotti. Creo que lo que es estrategia de pelota parada, estamos bien. Busca el primero el equipo de Pablo Guede. No, personalmente hay cosas que no se entienden. O sea, uno entiende la exigencia y todo eso siempre está, ¿no? Pero hay cosas que la verdad que no lo entiendo. Cuando el entrenador es el problema. Pablo Guede se ha convertido en el entrenador más criticado del fútbol peruano con diferencia en la actualidad. El DT de Alianza Lima es señalado todos los días por las ideas tan raras que tiene, sus decisiones cuestionables y el hecho de que a estas alturas parece que todavía no tiene un equipo formado. Es muy complicado sacarle algo positivo a este empate. Este empate es una derrota para Alianza, weón. Hay algo que no está bien. No hay cómo sacarle algo bueno a este empate. No hay. No hay cómo maquillar esto. Pero yo creo que este plantel necesita otro técnico. Porque como le grité a Girotti, le grité a Paolo, le grito a todo porque es mi forma de entrenar. Sin embargo, de lo que más se lo acusa es de ser un entrenador complejo, de confundir a los jugadores, hacerlos jugar de manera extraña y tomando decisiones raras, como hacer jugar a algunos futbolistas en posiciones que no son las suyas, cambiar el equipo todas las semanas y ser acusado de ser un entrenador bielcista. Que para los que no lo sepan, el bielcismo no es bien recibido en Perú, lo tienen asimilado como una mentalidad perdedora de estos entrenadores que son más floro que otra cosa y que se sienten por encima del resultado. El bielcismo no funciona en el Perú. Los entrenadores bielcistas son todos una estafa. Pablo Guede jamás debió llegar a dirigir a Alianza Lima. Vamos a responder estas preguntas el día de hoy, pero sobre todo quiero que entendamos qué cosa es eso que se llama el bielcismo. Que si sigues el fútbol peruano, seguramente no es la primera vez que escuchas ese término. Un bielcista es lo que se conoce como un entrenador admirador de Marcelo Bielsa. Entrenador argentino muy conocido a nivel internacional, no por los títulos o grandes logros que haya tenido, sino por cómo jugaban sus equipos y sobre todo por las cosas que dice, especialmente en sus conferencias de prensa. No deben ser evaluados lo que se obtiene, sino lo que se merece. Y renglón seguido digo, mire, esta actuación que nosotros tuvimos en esta competencia, si hubiera habido una cierta justicia en los merecimientos, el equipo tendría 12 puntos más. Por supuesto que este tipo de mensaje sirve para ser ridiculizado, ¿comprende? Usted también, si lee todo... Mire, el que corre mucho no quiere decir jugar bien, pero el que corre mucho nunca juega mal. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno, acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Para algunos, Bielsa es el típico entrenador argentino que habla muy bonito pero que no consigue resultados. Aunque para otros es un entrenador admirable que a pesar de no haber conseguido tantos títulos en su carrera, marcó una tendencia, impuso una escuela de fútbol donde se trabajan muchas cosas como el valor para las divisiones menores, un fútbol rápido, intenso, ofensivo, donde a veces ganar hoy no es lo más importante sino que se prioriza un proyecto a largo plazo. Y que a pesar de no tener un palmarés tan impresionante, muchos entrenadores reconocidos en el mundo se han declarado admiradores de su trabajo. El más conocido de todos es Pep Guardiola, que alguna vez llamó a Bielsa el mejor entrenador del mundo. Sin haber estado ahí pongo las dos manos. Creo que cada jugador que ha estado con Marcelo hay un antes y un después en sus carreras. Que no ha ganado tanto, que le den un Barcelona, que le den mi Barcelona. Ya verás cómo va a ganar. Este es un mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol. Y nosotros tenemos el lugar perfecto para hacerlo con total seguridad. Y ojo, basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan ofertas como tu fija asegurada, o sea que te devuelven el dinero incluso si pierdes, aplicando términos y condiciones. Puedes utilizar el código ALEX365 para que aproveches todas las ventajas como ver partidos en vivo. Todos los detalles los tienes abajo.
Y varios entrenadores conocidos han dicho que en algún momento se influenciaron del trabajo de Bielsa, sobre todo argentinos como Mauricio Pochettino, Jorge Sampaoli, el Tata Martino y algunos internacionales como Luis Enrique o el alemán Thomas Tuchel. Pero entrenadores bielsistas también hay varios. Jorge Sampaoli se declaró bielsista, Mauricio Pochettino también, Mauricio Pellegrino, Eduardo Berizzo, Hernán Crespo y más modernos como Sebastián Becachese también se han considerado a sí mismos discípulos de Bielsa, a pesar de que no han trabajado con él. Y obviamente Pablo Guede, el entrenador de Alianza Lima, también se le podría considerar como un DT bielsista, muy admirador del trabajo del argentino y que pareciera intenta copiar todo de él, no solo su manía por cambiar las alineaciones casi todos los partidos, sino que incluso sus detalles, la manera de sentarse, cómo se mueven cuando están entrenando, exaltarse demasiado con algunos jugadores, ser muy gritones y ser sobre todo muy intensos al momento de dirigir. Pero la característica más importante que tiene un entrenador bielsista de lejos es la presión alta y el físico bien trabajado. Este tipo de entrenadores no se dejan maravillar tanto por el talento de un jugador o por los jueguitos que puede hacer con la pelota, sino por su disciplina táctica. Cuántos kilómetros puede correr por partido, que siempre esté parado en la posición que tú le dices y que te haga caso a todo, sin chistar y que no te responda nunca. Que se deje mandonear básicamente por ti como entrenador y que entienda que tú eres su jefe y no puede ir en contra de ti. Bielsa era un entrenador así. Todos sus jugadores lo veían como su gran líder y hacían absolutamente todo lo que él les pedía y eso los llevaba a tener buenos partidos. El bielsista piensa que todos los jugadores tienen que hacerle caso y que no tiene que ganarse tanto ese respeto, sino por el simple hecho de ser entrenador, lo tienen que escuchar. Y Pablo Guede está haciendo eso en Alianza Lima y en el último partido se notó que algunos jugadores están incómodos con eso. Especialmente uno, Federico Girotti, el cual se pudo ver en televisión nacional cómo le respondía a Pablo Guede durante un partido, casi negándose a seguir las indicaciones que él le daba. Para los que no lo sepan, Federico Girotti es el fichaje más caro de Alianza Lima, casi $2 millones. Supuestamente es un 9 de área, goleador, pero lo están haciendo jugar como extremo derecho, una posición en la cual él no se siente cómodo. Y en el último partido se lo dejó saber a Pablo Guede. No le gusta jugar ahí, preferiría tener otra posición y se ve la incomodidad. Sin embargo, Guede está empecinado en que él juegue en ese lugar, así como cambió de posición a otros jugadores como Gianfranco Chávez, mandándolo a jugar de defensa a volante. Hacer experimentos raros también es una característica de los bielsistas, que sienten que todavía faltan cosas por inventar en el fútbol y ellos lo van a descubrir. Y creo que ya queda muy claro que al jugador peruano, y sobre todo en Alianza Lima, ese tipo de manejo como que no les va. Con esto entramos a la parte más importante. ¿Cuál es el problema con Pablo Guede? Como Guede forma parte de esta escuela bielsista, su manera de entrenar es muy parecida a la de Marcelo Bielsa. El gran problema es que él no es Marcelo Bielsa. Tampoco ha tenido grandes éxitos a lo largo de su carrera. Y los jugadores peruanos, por experiencia ya sabemos, no les gustan los entrenadores muy estrictos, o que los mandoneen todo el tiempo, o les pidan que hagan cosas muy complejas. El jugador peruano es bastante básico, y no le gusta que lo traten como reprendiéndolo todo el tiempo. Son como chiquillos malcriados. Tienes que saber cómo tratarlos para que luego ellos hagan lo que tú quieres. Pablo Guede llegó a Alianza Lima con la idea de que se encontraría jugadores, como seguramente encontraría en Argentina, mucho más dispuestos a escuchar sus ideas y a hacerle caso en todo lo que diga, pero el peruano no es así. El peruano es malcriado, no le gusta escuchar a las autoridades, no le gusta escuchar a sus mayores. Y sobre todo, al jugador peruano no le gusta que le digan todo el tiempo lo que tiene que hacer. Si los tratas de esa manera, lo más seguro es que no te van a hacer caso y van a jugar mal, así como está jugando Alianza Lima. A esto le sumas que Pablo Guede es un entrenador el cual parece que todavía no se ha decidido cómo quiere que sea su equipo. Cambia de 11 todas las semanas. Y los jugadores de Alianza todavía no entienden qué es lo que tienen que hacer. Hay unas cuantas ideas claras, como que Guerrero tiene que ser el titular, Gianfranco Chávez es volante y Advíncula y Eric Castillo, si están disponibles, van a jugar siempre. Pero el resto del equipo todavía está en dudas. A esto le tienes que sumar los malos resultados. Sobre todo la eliminación de la Copa Libertadores, que ya ha provocado que mucha gente pida la salida de Pablo Guede en su primer mes como entrenador, porque Guede parece que aún no se ha dado cuenta de que no está dirigiendo un equipo cualquiera en Perú.
En Alianza Lima vienen de ver cómo Universitario sale tricampeón. Están necesitados y desesperados por victorias y por títulos. No están para esperar un proyecto a largo plazo. Al contrario, quieren ganar lo más rápido posible. Sobre todo con todo el dinero que han invertido. El miedo de que Universitario salga tetracampeón está latente, sobre todo viendo que la U, a diferencia de Alianza, no ha movido tanto su proyecto. Se mantienen casi los mismos jugadores y con que enganchen unas cuantas buenas rachas, tranquilamente podrían llegar a la final. Universitario le lleva bastantes pasos de ventaja a Alianza Lima en este sentido, y eso genera todavía más inseguridad e inestabilidad en Alianza, donde lo primero que le piden al entrenador son resultados inmediatos. Y en este canal, antes de que comience la temporada, dijimos, Pablo Guede ha llegado con un discurso que no calza tanto con el Alianza actual y que seguramente le va a dar problemas, como se los está dando. Por mucho que suene a resignación, en Alianza Lima funciona un perfil de entrenador, el perfil Gorosito. Entrenadores paternalistas que no son genios de la táctica, pero son buenos motivadores. Porque un chiquillo malcriado, como es el jugador de Alianza Lima, no necesita un jefe o un profesor que le esté machacando todo el día. Necesita un papá que sepa cómo llevarlo. Esa es una de las crudas realidades del fútbol peruano que seguramente muchos ya conocían. Pero tampoco nos olvidemos de algo. Pablo Guede no es el entrenador ideal para Alianza Lima. Se sabía desde antes de que comience la temporada. Pero él no se puso solito en esa posición. Alguien lo contrató, alguien lo eligió y alguien pensó que sería una maravillosa idea poner a un entrenador bielcista a manejar a un grupito de chiquillos malcriados. Y ahí es donde los verdaderos responsables están pasando piola cuando tendrían que ser los primeros criticados. Guede es un entrenador para otro perfil de equipo. Ojalá en Perú los jugadores fueran un poco más receptivos y aceptaran otro tipo de manera de trabajar. Seguramente nos iría mejor a largo plazo, pero ahora, lamentablemente, no es así. Y si Alianza quiere evitar, como sea, que la U salga tetracampeón, que es lo que más les obsesiona, tienen que trabajar en base a la realidad. Y su realidad no amerita entrenadores bielcistas. No creo que Pablo Guede sea un terrible entrenador o que sea un fracasado. Ha tenido buenos trabajos en su carrera cuando estuvo en Colo-Colo o cuando estuvo en San Lorenzo. Pero no es lo que necesitaba Alianza Lima.